Bienvenidos a una nueva clase de economía. Recuerden que estas clases son una guía para introducirlos en el tema, pero deberán acompañarlos con la lectura de la bibliografía que está indicada y agregada al campus. En esta oportunidad vamos a comenzar con la unidad 3, que si se fijan en el programa es la de cuentas nacionales. Vamos a hablar de la contabilidad nacional, que mide la actividad de una economía a lo largo de un periodo, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que forman parte de dicha economía. Ese periodo generalmente es el de un año. Iniciamos así el estudio de macroeconomía. Habrán oído hablar del PBI, que es el Producto Bruto Interno, también de producción, de ingreso. Bueno, de ello nos vamos a ocupar en esta clase. Dijimos recién que la contabilidad nacional registra las transacciones entre los diferentes agentes que forman parte de la economía. En el diagrama del flujo circular de la renta que tienen aquí graficado, y que ya vieron en clases anteriores, analizamos las transacciones entre las familias y las empresas. Ya vimos que las familias ofrecen a las empresas los factores de producción. Recuerdan que eran trabajo, capital, recursos naturales y capacidad empresarial. A cambio de ello reciben las remuneraciones a los factores productivos, que son salario, interés, renta y beneficio. Con dicho dinero, las familias compran a las empresas los bienes y servicios que éstas producen, pagando a cambio el precio de los mismos. De allí se desprende que lo que es ingreso para uno representa un gasto para otro. Supongamos ya que son abogados y atienden a un cliente. El honorario que le cobran por la consulta va a constituir un ingreso para ustedes y para el cliente va a representar un gasto. Respecto de macroeconomía, decimos que estudia los fenómenos a nivel de toda la economía, a nivel global. Entonces, cuando midamos el PBI, vamos a estar midiendo, por un lado, el ingreso total de las personas, no ya solo del abogado del ejemplo anterior, y por el otro lado el gasto total en bienes y servicios producidos en la economía. Por lo tanto, para una economía como un todo, el ingreso debe ser igual al gasto. Veamos ahora el concepto de producción y producto. Decimos que producción es el valor de los bienes y servicios producidos por una economía en un periodo de tiempo. Decimos que producto es el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo de tiempo. Observen ustedes que en la definición de producto incluimos la palabra finales, no así en la definición de producción. Vamos a ver un ejemplo simple. Vamos a suponer el caso de una mesa para su elaboración que necesite maderas, barniz, tornillos, pegamento. Estos representan bienes intermedios, siendo la mesa el bien final. Cuando mido entonces la producción, no distingo el tipo de bienes, por lo tanto sumo el valor de la madera, del barniz, de los tornillos, etc. y el de la mesa, que ya incluye el valor de los bienes intermedios. En cambio, cuando mido el producto voy a considerar solo el valor de la mesa, que es el bien final, evitando así duplicaciones. De ello pueden ustedes deducir cuál de las dos mediciones es mayor y por qué. ¿Se dan cuenta? Veamos otro ejemplo simple para ver cómo calculamos el producto y la producción. Acá vamos a analizar el proceso productivo de convertir el trigo en pan. Vamos a comenzar con números, no se asusten, pero es un ejemplo simple para que puedan comprender mejor la diferencia entre el producto y la producción. En este caso, el productor agropecuario produce trigo por valor de 100. Dicho valor es igual a la suma de las retribuciones a los factores productivos utilizados en su producción. Tenemos salario por 20, renta por 50 y beneficio por 30. El molino harinero para fabricar la harina necesita ese trigo que comprará a 100. Luego transformará ese trigo en harina utilizando factores de la producción por 130. Fíjense, tenemos en este caso salario 60, interés 30, beneficio 40, obtenemos así la harina a un valor de 230. La harina a su vez pasa a ser insumo de la panificadora que va a transformar en pan
incorporándole factores productivos por 220. Salarios 100, interés 40, beneficio 80. Llegamos así al valor del pan de 450 pesos, que se venderá a los consumidores como bien final. Vemos que el producto producido por un sector pasa a ser insumo del siguiente hasta obtener el bien final. Vamos a determinar ahora el valor de la producción, o como tienen allí, valor bruto de la producción. Vamos a sumar entonces el valor del trigo por 100, el valor de la harina por 230 y el valor del pan por 450. Decimos entonces que el valor bruto de la producción es de 780, que surge entonces de sumar todos los bienes de los distintos sectores sin distinguir de si son intermedios o bienes finales. ¿Recuerdan? Para medir el producto solo vamos a considerar el bien final, en este caso el pan. El valor del producto será de 450. Observando lo anterior, podemos deducir que el valor del producto es la diferencia entre la producción y los bienes intermedios. Sabíamos entonces que el valor de la producción era la suma de todos los bienes y servicios producidos, y el valor del producto es solo la suma de los bienes y servicios finales. La diferencia va a estar en los bienes intermedios. Entonces puedo decir que la producción menos los bienes intermedios es el producto. En este caso, la producción es de 780, le resto los bienes intermedios, que en este caso son el trigo por 100 y la harina por 230, y llego a un valor de 450 de producto. Vemos también que ese producto es la suma de los valores agregados. Esos 450 surgen de los valores que cada uno de los sectores va agregando. Así, el valor que agregan los agricultores es de 100 que vale el trigo. El valor que agrega el molino es a los 100 del trigo, le agrega 130 para llegar al valor de la harina. Y en el caso de la panadería, si el pan vale 450 y compró la harina por 230, agregó valor por 220. Entonces puedo decir que el valor agregado total por cada uno de los sectores va a ser, en este caso, de 100 más 130 más 220, igual a 450, que es el producto. Entonces, como vimos hasta ahora, podemos decir que el producto es la suma de los bienes y servicios finales. También puedo decir que es la producción menos los bienes intermedios. También puedo decir que es la suma de los valores agregados generados por cada sector. Siguiendo con el ejemplo, vemos, en este caso, el producto es el pan, que es el bien final a ser consumido por las familias, que constituye el gasto de las mismas en dicho bien. Seguimos con la definición de producto. Vamos a analizarlo ahora desde el punto de vista de los ingresos. Lo que cada sector paga por los factores productivos en concepto de salario, renta, interés y beneficio representa para los propietarios de los factores productivos un ingreso y para el empresario un gasto. Así, en el ejemplo que venimos analizando, fíjense que tenemos salarios abonados por los tres sectores por un total de 180, un total en concepto de rentas por 50, intereses por 70 y beneficios por 150. La suma de dichos ingresos da 450. Llegamos a la conclusión entonces que el ingreso es igual al valor agregado, igual al gasto, igual al producto. Trasladando este ejemplo a un país, obtenemos los valores de la actividad económica del mismo. Existen tres métodos para calcular el PBI de un país. El PBI, recuerden, era el Producto Bruto Interno. Los tres métodos son por la vía del gasto, por la vía del valor agregado y por la vía del ingreso. Vamos a comenzar a analizar el PBI por la vía del gasto. En este método tenemos en cuenta quién demanda y qué destino se da a ese bien o servicio. Entonces, en función de quién compra, hablaremos de consumo de bienes y servicios, que estará a cargo de las familias, inversión privada en bienes y servicios, a cargo de las empresas, gasto público, aquí quien demanda es el sector público, y por último las exportaciones netas, quien demanda es el sector externo.
Entonces, por esta vía decimos que el PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Vamos a analizar ahora cada uno de los componentes. Consumo es la parte del PBI que adquieren las familias como usuarios finales. Por ejemplo, los alimentos, la ropa, el mobiliario de la casa, el lavarropas que compra una familia. La inversión privada es el gasto en bienes de capital. Recuerdan que bienes de capital eran aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. Dentro de ello vamos a distinguir a la formación bruta de capital fijo, que está conformada por planta y equipos, que son depósitos, fábricas, edificios, máquinas, equipos para producción, vehículos. Y dentro de los ejemplos que vimos hoy teníamos el caso de un lavarropas. Si ese mismo lavarropas lo compra un lavadero, será en este caso un bien final. Incluimos también, dentro de la formación bruta de capital fijo, a la construcción residencial. Dentro de la inversión privada nos queda por ver la variación de existencias. Nos referimos a la diferencia entre el inventario inicial y el final de materias primas, productos en proceso y bienes que se han producido pero aún no se vendieron. Vamos a ver ahora la formación del stock de capital y las depreciaciones. Como vimos recién, el stock de capital es el conjunto de fábricas, maquinarias, equipamientos, oficinas, viviendas, bienes en existencia y todos los demás bienes duraderos utilizados en el proceso de producción. Denominamos K sub 0 al stock de capital inicial. Con el transcurso del tiempo, parte de ese capital se deprecia, queda fuera de uso por rotura, desgaste, obsolescencia, lo que haría que en caso de no invertir, el stock de capital al cierre se vería disminuido. Continuando con el gráfico, vemos que en este caso se realiza una inversión mayor a la depreciación, lo que hará aumentar el stock de capital al final, K sub 1. Vamos a diferenciar entre inversión bruta, que es la inversión que incluye tanto las inversiones nuevas como las de reposición. Siempre es positiva. La inversión de reposición es el gasto realizado en la reposición necesaria para compensar el desgaste por el uso de los bienes de capital. Y la inversión neta es la inversión bruta menos la depreciación. Es la efectiva adición al stock de capital existente y puede ser negativa cuando las depreciaciones sean mayores a la inversión bruta. Veamos un ejemplo. Una empresa de transporte tiene un stock de capital inicial conformado por una flota de 10 camiones. Durante el año quedan en desuso 2 camiones. Sería la depreciación. Si la empresa invierte en 6 camiones nuevos, esos 6 camiones constituirán la inversión bruta. 2 de ellos constituyen la inversión de reposición que reemplaza los camiones depreciados, siendo la inversión neta la diferencia entre ambas, en este caso de 4 camiones. Repasando, tenemos que el stock de capital final o K sub 1 es igual al stock de capital inicial menos la depreciación más la inversión bruta. La inversión neta es igual a la inversión bruta menos las depreciaciones. Reemplazando, tenemos que el stock de capital final es igual al stock de capital inicial más la inversión neta. De los visto hasta aquí surge que la inversión bruta interna es igual a la inversión bruta fija más la variación de existencias, pudiendo ser esta última positiva o negativa. Continuamos con otro componente del PBI por la vía del gasto, las exportaciones netas, que es la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Los extranjeros compran bienes y servicios producidos en el país, las exportaciones, que forman parte de lo producido en el país y por lo tanto se suman en el cálculo del PBI. Por otro lado, los argentinos compran bienes y servicios producidos en otros países. Las importaciones, que son bienes no producidos en el país y por lo tanto se restan en el cálculo del PBI. Decimos entonces que el PBI es igual al consumo más la inversión bruta más el gasto público más las exportaciones netas. Reemplazando, diremos que el PBI es igual al consumo más la inversión bruta más el gasto público más exportaciones menos importaciones.
Como ya expusimos, las tres vías de medición del PBI son por la vía del gasto. Decimos que el PBI es igual a la suma del consumo más la inversión bruta más el gasto público más las exportaciones netas. Por la vía del valor agregado, el PBI se obtiene como diferencia entre el valor bruto de la producción y los bienes intermedios. ¿Recuerdan el caso del pan? Allí los bienes intermedios eran el trigo y la harina. Y por la vía del ingreso, sumamos las remuneraciones a los factores productivos más la depreciación. La remuneración a los factores productivos eran salario más interés más renta más beneficio. Vamos a ver ahora la diferencia entre el PBI real y el PBI nominal. El PBI nominal se mide a precios corrientes de mercado, es decir, a los precios actuales de cada año. Si comparo el PBI nominal de un año con el siguiente y este aumenta, puede deberse a que se produjeron más bienes o que los precios de los bienes aumentaron. Si hubo variación de precios, estaré comparando valores heterogéneos. Si quiero saber si hubo un aumento real en la producción, tendré que calcular el PBI real. El PBI real se calcula a precios constantes y es un índice del volumen o cantidad de bienes y servicios producidos. Al considerar valores constantes, se eliminan las variaciones de precios que pudiera haber por efecto de la inflación o deflación. Para ello se utilizan los índices de precios al consumidor o el deflactor del PBI. Llevando entonces los precios de distintos años a valores homogéneos, o sea, a valor de un mismo año, podré determinar si efectivamente hubo crecimiento del PBI o no. Continuamos con las distintas valuaciones del PBI. En este cuadro partimos del PBI a precios de mercado. Ya sabemos que la P corresponde a producto. La B se refiere a bruto. Si restamos a este las depreciaciones, obtenemos el producto neto. Recuerden que la depreciación era la pérdida de valor que sufren los bienes de capital. La I corresponde a interno. Es lo producido dentro de las fronteras del país. En cambio, el Producto Nacional es lo producido por los ciudadanos del mismo país dentro y fuera del país. Para pasar de interno a nacional, restamos las remuneraciones de los factores extranjeros en el país y sumamos la remuneración de factores nacionales en el exterior. Es decir, interno será lo producido dentro de Argentina y nacional lo producido por argentinos dentro y fuera del país. Las letras PM significan precio de mercado. Estos incluyen los impuestos indirectos netos de subsidios. Restando los impuestos indirectos netos de subsidios, obtenemos la evaluación a costo de factores. El impuesto indirecto más común es el IVA. La evaluación a costo de factores no incluye el IVA. El valor a precio de mercado lo incluye. Por último, vemos que para pasar de Producto Bruto Interno a precios de mercado a ingreso neto nacional a costo de factores, debemos considerar la relación real de intercambio, que es el cociente entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones. Se sumará si este cociente es positivo o restará en caso de ser negativo. Vimos hace un rato cómo partiendo del PBI a precios de mercado llegamos al ingreso neto nacional a costo de factores. El ingreso neto nacional es la suma de las remuneraciones pagadas a los factores de producción. Vamos a ver cómo, partiendo del ingreso nacional, llegamos al ingreso disponible, que es el ingreso del que disponen las personas para hacer frente a sus gastos. Del ingreso neto nacional a costo de factores, vamos a restar aquellas partidas que no forman parte del ingreso de las personas, como por ejemplo los beneficios no distribuidos por las empresas, los impuestos sobre los beneficios de las empresas y las contribuciones a la seguridad social. Y le sumaremos aquellos ingresos que perciben las familias, pero que no constituyen pagos por brindar factores de producción, o sea, no son remuneraciones a los factores productivos. Así sumaremos los intereses de la deuda pública y transferencias tales como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre otros. De esta forma obtenemos el ingreso personal. Sin embargo, este no es el ingreso total del que pueden disponer las personas. Debemos restar los impuestos directos y los aportes a la seguridad social. Arribamos así al ingreso disponible, que es el que las personas podrán destinar a consumo y a ahorro.
Por último, partiendo del ingreso disponible, vamos a determinar el equilibrio macroeconómico. Vimos que el ingreso disponible es igual al ingreso personal menos los impuestos directos. La T representa aquí impuestos directos. Dijimos que el ingreso disponible es el que disponemos para consumir y ahorrar. Así decimos que el ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro. La S representa el ahorro. Retomando las ecuaciones de producto e ingreso que ya vimos y suponiendo una economía sin sector externo, tenemos que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Reemplazamos ingreso por ingreso disponible más impuestos, nos queda ahora que el ingreso disponible más impuestos es igual al consumo más la inversión más gasto. Reemplazamos ahora ingreso disponible por consumo más ahorro y obtenemos la siguiente ecuación. Consumo más ahorro más impuesto es igual al consumo más la inversión más gasto. Eliminando el consumo de ambos lados, nos queda que el ahorro más los impuestos es igual a la inversión más el gasto. Haciendo pase de términos, tenemos que el ahorro menos la inversión es igual al gasto menos los impuestos. Ello implica que en condiciones de equilibrio, la inversión en una economía se financia con ahorro, mientras que el gasto se financia con impuestos. Si los gastos del gobierno son mayores a los impuestos del gobierno, entonces se habla de un déficit fiscal, lo cual implica que el gobierno está absorbiendo parte del ahorro privado que no se traduce en inversión. Si incorporamos ahora el sector externo, partiendo de las ecuaciones anteriores, tenemos que el ingreso es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Luego reemplazamos ingreso por ingreso disponible más impuestos y por último, ingreso disponible por consumo más ahorro y obtenemos la siguiente igualdad. Consumo más ahorro más impuestos es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. Si suprimimos la C de consumo de ambos lados y despejamos como hicimos anteriormente, vamos a llegar a que el ahorro menos la inversión más los impuestos menos los gastos será igual a las exportaciones menos las importaciones. Por lo tanto, vemos que hay relación entre las cuentas del sector privado, que son ahorro e inversión, las del sector público, que son gastos e impuestos, y las del sector externo, que son exportaciones e importaciones. Para el caso que hubiera exceso del ahorro sobre la inversión del sector privado, será igual al déficit del sector público más el superávit del comercio exterior.